quedamos con la tradición, hablamos de la familia, estamos hablando de la monarquía. Me viene el tema del legitimismo y cómo poder unir una familia o una tradición que en sí es un patrimonio, hasta podríamos tomar el tema hasta de patria. Retomando entonces esta premisa final de la monarquía, ¿cómo rescatamos ese legitimismo para una verdadera monarquía? Y no una monarquía que venga de la elección del pueblo o parlamentaria, porque si no, no tendría responsabilidad del monarca. Claro, en la explicación profunda de la monarquía que acabamos de hacer, hay una serie de aspectos que incluso las pseudomonarquías que hoy se conocen parcialmente siguen atendiendo. Mire, por ejemplo, el padre Castellani sostenía que una de las grandes virtudes de la monarquía era que la monarquía, el monarca, defendía al pueblo frente al poder del dinero. Esto, y el padre Castellani no decía esto, pero es otro gran valor que tiene la monarquía, es que la monarquía es capaz de federar, es decir, la monarquía es capaz de integrar realidades y cuerpos políticos menores en un cuerpo político superior. Por ejemplo, la entraña de la monarquía católica, de la monarquía hispánica, de los grandes siglos, es la de la multiplicidad de reinos con su propia legislación adecuada, pues en el reino de Nápoles, en el reino de Portugal, en el Franco-Condado de Borgoña, en Flandes, aparte de Navarra, los reinos de Aragón o Castilla, pero incluso los reinos de ultramar, que eran de derivación castellana, pero que tenían, donde se aplicó el régimen de cabildos y el régimen de congresos. Es decir, había una realidad institucional compleja desde el punto de vista territorial y personal que se articula a través de la unión en la persona del rey. Es decir, la monarquía tiene valores de naturaleza política que en muchas ocasiones en una lectura superficial no se ven. Mire, Renan, ya sé que era un pensador blasfemo porque tiene una vida de Jesús horrible, pero Renan tiene una obra política muy interesante, que es la Reforma intelectual y moral en Francia. En este libro, Renan, hay un momento en el que escribe una frase que a mí siempre me hizo pensar. Dice que el sistema de la monarquía hereditaria, de la monarquía como principio, es tan complejo en sus derivaciones, en sus consecuencias, que no se ve de una sola vez y que no está al alcance de todas las inteligencias. Bueno, a mí me ha hecho meditar mucho, efectivamente, porque la monarquía puede verse frívolamente, o se puede ver como algo superado, o se puede ver como algo no interesante, o se puede ver como algo que no tiene nada que ver con la realidad de la mayor parte del mundo. Pero al mismo tiempo queda esos problemas del principio monárquico, del mando personal, del mando familiar, del mando sacral, y de sus consecuencias respecto de la protección del poder, respecto al poder del dinero o como medio de federación. Hablando del tema del poder del dinero, ahí se plantea un tema muy interesante, porque eso se ha perdido en la monarquía parlamentaria. Pero se había perdido de alguna manera en los países donde hubo absolutismo. En la monarquía española no hubo absolutismo como principio, hubo prácticas absolutistas, pero esos son abusos. No había un principio erróneo, sino abusos prácticos, como todo régimen tiene. En cambio, el absolutismo como principio erróneo se asentó tanto en Francia como en Inglaterra, por caminos distintos. En Francia se asentó por el camino de la doctrina de la soberanía de Bodino. Y, lo siento, pero hay que decirlo, en tiempos de Luis XIV anuló a la nobleza, haciéndola cortesana y corrompiéndola con el lujo. La industria suntuaria llevó a que la corona destruyera la verdadera nobleza. En Inglaterra, en cambio, pasó lo contrario. En Inglaterra nunca hubo verdadera monarquía, sino que lo que hubo es oligarquía representada monárquicamente. En Inglaterra, la entraña del régimen fue siempre la oligarquía. El sistema inglés de fundamentación del absolutismo fue peor que el francés a la larga, porque era sobre bases empiristas, sobre la idea de que solo el consentimiento puede fundamentar la obligación política. Es decir, que los hombres no pueden ser obligados a nada a lo que no hayan consentido. Ese es el principio de la disolución del orden político.
de todo lo que hemos hablado antes de la autodeterminación, es más bien por vía inglesa que por vía francesa, aunque digamos son dos vías de justificación de la misma realidad. Porque incluso las familias logramos tener más de un siglo con una estabilidad económica, incluso en el reino de Carlos V se llegó a tener todo un crecimiento económico con dos grandes continentes, todo un mundo ordenado con toda su diversidad, toda su creatividad, y ese principio es como que después se fue disolviendo. Es que el mundo hispánico, esencialmente, esto lo decía mi maestro Elías de Tejada, y tiene mucha razón, no era otra cosa que la sustitución de la vieja cristiandad. Elías de Tejada insistía siempre en que España, el mundo hispánico, no era europeo, que Europa era el producto de la revolución moderna, y que en cambio España era una especie de residuo que había quedado de una concepción anterior a la existencia de Europa como concepto político, no geográfico, claro está, que era la cristiandad. Entonces la vieja cristiandad de los siglos medios se prolonga en el mundo hispánico a través de la monarquía del barroco. Bueno, esta es una concepción que tiene muchas vetas culturales muy interesantes, también tiene en algunos lugares algunos enemigos que son contrarios a la Contrarreforma, contrarios al Concilio de Trento, contrarios a la cultura del barroco. Creo que están profundamente confundidos, pero eso nos llevaría muy lejos. Pero es interesante rescatar porque fueron modelos económicos y culturales exitosos que respetaban la diversidad, porque eso lo vemos en la Nueva España, que es todo América del Sur, que la diversidad se respetaba, se integraban. Acá mismo tuvimos un virrey, que es Virrey Vértiz, que era nativo, o sea, como que no venía de Europa, sino que era un criollo. Había una circulación de élites, eso se demuestra perfectamente cuando se estudia la prosopografía de los grandes personajes que estaban al servicio de la monarquía católica, que es como se llamaba, la monarquía católica. Pues se observa la circulación de las élites, es decir, un napolitano podía ser virrey de México, es decir, virrey de la Nueva España, y luego dentro de América había un cursus honorum también. Por eso había una formación. Sí, eso está claro. Pero mire, por ejemplo, Nápoles. Tommaso di Campanella, uno de los escritores de utopías políticas del periodo hispánico, le escribe a Felipe II, diciéndole, oiga, usted quite el napolitano, imponga el castellano. Va a ser mucho mejor que aquí todo el mundo hable castellano y se olvide el napolitano. Felipe II le contestó que de ninguna manera, que él era el rey de Nápoles, pero que él era el rey de Nápoles no para llevar su voluntad a Nápoles, sino para gobernar Nápoles de acuerdo con las instituciones tradicionales del milenario reino de Nápoles. Y así lo hizo. Felipe II gobernó respetando todas las prácticas municipales y regionales de un reino muy complejo que tenía su cabeza en Nápoles, pero que tenía una segunda cabeza en Palermo. Bueno, esa es una demostración, por ejemplo, sencillísima de esa mentalidad de respeto a la multiplicidad, a la pluralidad institucional y de los distintos reinos. Que no es el pluralismo es otra cosa. El pluralismo es lo que está en el origen de los Estados Unidos de América, que es como no hay comunidad, porque la pluralidad se basa en la existencia de elementos de unidad más profundos. ¿Cuáles? La creencia en el mismo Dios y la fidelidad al mismo rey. Es la monarquía federativa y misionera. Esa es la entraña de la monarquía hispánica. ¿Cuál es la entraña de la Constitución de los Estados Unidos de América? Pues los puritanos que huyen de Inglaterra son sectarios que huyen de la secta y que, claro está, cuando empiezan a fundar las colonias de la costa este y se va luego articulando un sistema colonial, no como el sistema hispánico en el que las Indias no eran colonias, y esto no lo digo yo, lo decía Ricardo Levene, el famoso historiador argentino. La obsesión de los ingleses y de los americanos es que el poder esté dividido, que nadie tenga tanto poder como para imponerse a los demás, que los grupos de presión, porque la base son los grupos de presión, unos equilibren a otros, limiten a otros. Bueno, esta idea es la idea, por ejemplo, que lleva a la laicidad a la americana. Es decir, a la idea de que, bueno, hay una especie de mercado de las religiones donde uno elige este producto, elige el otro producto. La Constitución de los Estados Unidos de América está basada esencialmente en la ideología pluralista, pero la ideología pluralista se basa en la inexistencia de elementos profundos de comunidad.
Es lo contrario del mundo hispánico. El mundo hispánico se basa sobre la comunidad profunda y esa comunidad profunda permite una pluralidad inmensa. En Estados Unidos el pluralismo en el fondo unifica y arrasa y convierte a todo prácticamente en igual, simplemente dividido en distintos grupos para que unos neutralicen a otros.